I don't hear Oliver. I heard Alejandro. No. Hola, hola, muy buenos días a todos. Es un placer de nuevo contar con ustedes. Quería contarles básicamente sobre la experiencia que hemos tenido analizando esta nueva versión de el proyecto de reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. Y como bien dijo Alejandro, pues se cambian la meta de recaudo, pero más importante que eso es pues, mirar qué cambios hubo y tratar de analizarlos. Entonces, básicamente, acá lo que hacemos, vamos a presentar muy rápidamente los aspectos principales del primer debate. Pero importante, miramos el efecto que tiene sobre el bolsillo de los ciudadanos. Queremos mirar cómo la reforma tributaria los va a afectar. Y finalmente, en base a este análisis, hacemos algunas recomendaciones. En particular, creemos que hay mucho espacio de mejora en términos de eficiencia, equidad y progresividad. Aunque la reforma tributaria es un paso adelante, se queda muy corta en estas aspiraciones y es como la principal conclusión de este informe. Primero, vale la pena discutir lo que está pasando en términos de la meta de recaudo. Como bien lo dijo Alejandro, primero se buscaban recaudar 25 billones y ahora solo se pretenden recaudar 22 billones. Pero tal vez lo más sobresaliente es cómo cambia la composición del recaudo. Lo que vemos es que ahora se aspira a recaudar menos por parte de las personas jurídicas, se aspira a recaudar menos por parte de las personas naturales y se aspira a recaudar más por la utilización de los recursos del subsuelo. De hecho, está la situación que la mitad del dinero que se piensa recaudar proviene solamente del sector minero. Eso nos da luces sobre las aspiraciones de la reforma tributaria en términos de el dinero que se está buscando y especialmente su origen. Entonces, mientras que 11 billones provienen de el sector minero energético, solo 11 billones provienen de las demás empresas y de las personas naturales. Ese es de las primeras cosas que más se destacan en esta nueva versión de la reforma tributaria. La falta de ambición respecto al recaudo, tanto de personas naturales como de personas jurídicas. Básicamente, lo que hacemos en este informe es tratar de mirar cómo impacta la reforma tributaria el bolsillo de los colombianos. En particular, miramos, por ejemplo, cómo los cambios que se hacen en el impuesto de renta van a afectar a los colombianos. Comparamos la legislación vigente con la nueva versión de la reforma tributaria. Y lo que encontramos son cosas bastante eh, sorprendentes. Primero, efectivamente, es cierto que nadie por debajo de los 13 millones de pesos de ingresos mensuales va a ser afectado por el impuesto de renta a personas naturales. Pero tal vez lo que vale destacar es que de esas personas que están entre 13 y 20 millones de pesos, que son personas muy privilegiadas relativo a las demás personas en Colombia, el aumento en el impuesto de renta no sobrepasa un punto porcentual. Es muy poquito la afectación que existe sobre estas personas. Entonces, yo creo que hay aún todavía un espacio muy grande de solidaridad por parte de las personas relativamente privilegiadas en términos de recaudo del impuesto de renta a personas naturales, y esta es una de las conclusiones más importantes de este informe. Vale la pena también mencionar que para el caso del impuesto de renta hay unas modificaciones que afectan a las pensiones y básicamente lo que se hace es bajar una exención que era muy alta de 38 millones de pesos mensuales a algo menos de 6 millones de pesos mensuales. Pero hay que tener en cuenta que aunque parte de las pensiones tienen una exención de 6 millones de pesos mensuales, hay que recordar que los primeros 4 millones de pesos que hacen parte de la base gravable están grabados a una tasa del 0%.
Eso lo que hace es que finalmente solamente pague un poquito de impuesto de renta las pensiones que están por encima de los 10 millones de pesos. Y recordemos que la cobertura pensional en Colombia es muy bajita. 3 de cada 4 adultos mayores no tiene pensión, solo el 25% tiene algún tipo de pensión, pero entre ese 25%, menos del 1% tiene una pensión por encima de los 10 millones de pesos. Entonces, lo que vemos en esta parte es que son muy poquitas personas las que se ven afectadas por este impuesto, pero además normalmente no son personas que sean parte del régimen de ahorro individual, por lo tanto, hacen parte de Colpensiones, que también son unos pocos, o hacen parte de los regímenes especiales. Las personas que se van a ver afectados por este impuesto son más que todo personas de los regímenes especiales, quienes reciben unos subsidios en sus pensiones masivos. Y es importante no perder de vista este pequeño detalle cuando escuchamos a ciertos sectores o ciertas personas eh, generando cierta desinformación respecto a este impuesto. También vale la pena destacar el tema del impuesto al patrimonio. Hubo algunas modificaciones respecto al proyecto inicial. En particular, de manera temporal se agrega una tarifa sobre todos los patrimonios, sobre el patrimonio que supere los 10 mil millones de pesos. Pero acá lo importante es destacar que encontramos en nuestro informe la terrible concentración que existe del patrimonio a nivel de los declarantes. Y aquí vale la pena recordar que los declarantes son solamente el 15% de la población económicamente activa y presumiblemente un 15% relativamente rico, comparado con el 85% de las personas económicamente activas que no declaran impuesto de renta. Pero si miramos solamente a ese 15% de personas económicamente activas, que son los declarantes, y miramos cómo está distribuido el patrimonio entre ellos, encontramos cosas que son absolutamente escandalosas en términos de la concentración de la riqueza. Y es que de los declarantes, es decir, dentro de ese 15% más rico, el 10% más rico de los declarantes tiene 156 veces más patrimonio que el 10% de los declarantes más pobres. Ojo, el 10% de los declarantes más ricos tienen 156 veces más patrimonio que el 10% más pobre de los declarantes. Eso quiere decir que si miramos el 10% más rico versus el 10% más pobre que no declara renta, la diferencia sería muchísimo, muchísimo mayor. Y por eso creo que consideramos en el observatorio fiscal que el impuesto al patrimonio es una forma de corregir una terrible desigualdad que existe en la distribución de la riqueza. Otro de los puntos más controversiales es el de los impuestos saludables. Eh, y por supuesto, esto ha generado mucha controversia. Y lo primero que hay que destacar es que, por lo general, como proporción de su consumo, los hogares más pobres gastan más en bebidas azucaradas y en alimentos ultraprocesados. Por lo tanto, por construcción, cualquier impuesto a este tipo de bienes va a ser regresivo, al menos en el corto plazo, en el sentido de que los va a afectar proporcionalmente más. Por ejemplo, en el observatorio fiscal calculamos que un hogar que, por ejemplo, que hace parte del 10% más pobre, va a tener que pagar 5.000 pesos mensuales más por concepto de estos impuestos. Mientras que, por ejemplo, hogares que hacen parte del 1% más rico van a tener que pagar 20.000 pesos más por concepto de este impuesto. Pero los hogares más ricos ganan muchísimo más que 4 veces el ingreso de los hogares más pobres. Por lo tanto, este impuesto es regresivo, al menos en el corto plazo. Pero este análisis no tiene en cuenta los beneficios en términos de salud que podrían haber en el largo plazo. Y en ese sentido, eso puede compensar los efectos regresivos de corto plazo. La gran incógnita es si el diseño de estos impuestos saludables en esta reforma tributaria son lo suficientemente potentes para incentivar que los hogares sustituyan su consumo de este tipo de bienes por unos más saludables. Esa es la gran incógnita que todavía persiste y sería deseable
que el gobierno presentara argumentos técnicos para mostrar que los impuestos saludables que ellos están proponiendo en esta reforma efectivamente van a tener unos beneficios en términos de salud en el largo plazo. Finalmente, vimos que el sector minero energético va a aportar la mitad de los recursos de la reforma tributaria, 11 billones, pero también hay que tener cuenta que la reforma tributaria no existe en un vacío, sino que se enmarca dentro de toda la situación fiscal del país. Y acá encontramos una gran preocupación en el observatorio fiscal, bueno, que de hecho es una preocupación por parte de todo el país, y es que el déficit es el déficit en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Y acá lo que vemos es que las medidas que ha tomado el gobierno son muy tímidas respecto al desmonte de este subsidio. Por un lado, el desmonte al subsidio a la gasolina es muy lento y por lo tanto no hay desmonte al subsidio del ACPM. Y nosotros realmente creemos que parte de los problemas fiscales del país pasan por desmontar el subsidio no solo de la gasolina, sino también de la CPM y desmontar ambos subsidios de manera mucho más acelerada. Es tal el problema que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es de 33 billones de pesos por año, al menos para el 2022. Eso quiere decir que si desmontáramos los subsidios, no solamente no habría necesidad de no hacer esta reforma tributaria, sino que además quedarían 11 billones disponibles. Y acá es importante resaltar algo. Esos 11 billones de pesos que quedarían disponibles son suficientes para implementar el programa de reforma agraria que propone el presidente Gustavo Petro. Y acá es importante decir que el gobierno no tiene más espacio de endeudamiento, a no ser que quiera poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas del país. La única forma de financiar estos programas como la reforma agraria es o a través de más impuestos o a través de reducción del gasto. Y creemos que una forma más efectiva de reducción del gasto es desmontar de manera más acelerada los subsidios a los combustibles. Es un absoluto contrasentido que se esté insinuando suspender la explotación de petróleo y gas mientras al mismo tiempo se está subsidiando el consumo de combustibles fósiles. Más aún, 33 billones de pesos son suficientes incluso para disminuir de manera muy significativa, casi que suficientes para desaparecer la pobreza a través de una renta básica escalonada. Y en nuestro informe pues hacemos referencia a los estudios que hemos hecho sobre cómo este monto de dinero es suficiente para casi que eliminar la pobreza del país. Y sabemos que es muy difícil para el gobierno tratar de implementar una medida tan impopular, pero este solo argumento es lo suficientemente potente para tratar de desacelerar el desmonte más rápido de los subsidios a los combustibles. En términos de personas jurídicas, notamos una gran preocupación, y es que la meta de recaudo bajó de 5 billones a 3 billones, al menos para el régimen ordinario de impuesto de renta. Y acá hay una cosa muy curiosa, porque el objetivo inicial era reducir los beneficios tributarios de las empresas, los cuales iban en contra de la equidad horizontal, entendida como la situación donde empresas dedicadas a actividades económicas distintas enfrentan las mismas condiciones tributarias. Pero al mismo tiempo se pone una sobretasa al sector financiero. Entonces, el hecho de que haya una sobretasa al sector financiero y el hecho de que la meta de recaudo de las personas jurídicas baje de 5 a 3 billones de pesos nos da a entender que se está fracasando en el objetivo de aumentar la equidad horizontal. Y este es uno de los grandes problemas. Nosotros, honestamente, el sector fiscal, creemos que deberían les desmonte los beneficios tributarios para ciertas actividades económicas privilegiadas. Debería ser mucho más agresivo. Desafortunadamente, en el Congreso lo que se vio fue una procesión de gremios tratando de proteger sus intereses particulares de una forma egoísta, en vez de tratar de consolidar entre todos ellos una contrapropuesta de reforma tributaria que fuese mucho mejor para el país. Pero para las personas jurídicas, aquí también vale la pena recordar que ellas no solamente
pueden estar en el régimen ordinario de impuestos, pueden alternativamente estar en el régimen simple de tributación. Y el régimen simple de tributación tiene dos efectos contradictorios. Por un lado, incentiva a las empresas informales a formalizarse, lo cual es bueno para el recaudo tributario. Por el otro, da un incentivo a las empresas del régimen ordinario a pasar al régimen simple. Y esto tiene un efecto negativo sobre el recaudo. Por lo tanto, los cambios que se hagan sobre el régimen simple también tienen este tipo de efectos. En la reforma tributaria encontramos que las tarifas del régimen simple, por lo general, disminuyen. Esto es bueno en el sentido de incentivar a empresas informales a formalizarse, pero malo en el sentido de que empresas del régimen ordinario ahora van a tener más incentivos para pasarse al régimen simple de tributación. Adicionalmente, los servicios profesionales de consultoría se eliminan y estas personas van a tener un dilema. O bien se pasan al régimen ordinario o bien sencillamente se quedan en la informalidad. Y por otro lado, tenemos que se incluye un nuevo sector que son los de educación, salud humana y asistencia social, que no existía antes. Por lo tanto, las actividades económicas en estas áreas van a tener un efecto positivo, es el efecto positivo de la formalización, y el efecto negativo de que algunas actividades económicas que ya están formalizadas en el régimen ordinario podrán tener un incentivo a pasarse al régimen simple. En conclusión, lo que vamos a encontrar son muchísimas oportunidades de mejora. Y la primera de ellas, vale la pena insistirlo, es la reducción gradual de la tarifa general del impuesto de renta para las personas jurídicas. Primero, no es un secreto que esa tasa es muy alto, pero acá también es importante recordar que buena parte del recaudo tributario depende del impuesto de renta sobre las personas jurídicas. Por lo tanto, la reducción de esta tarifa tiene que ser gradual. Por supuesto, para mantener las metas de recaudo, es importante que esto sea acompañado de otras medidas. Como dijimos anteriormente, es importante que la eliminación de los beneficios tributarios sea mucho más agresiva y que se reconsideren las sobretasas, dado que ellas van en contra del principio de equidad horizontal, que recordemos es el principio donde donde dos empresas en actividades económicas distintas deberían enfrentar las mismas condiciones tributarias. Por el lado de las personas naturales, creo que es donde hay muchísimas más oportunidades de mejora. Acá vale la pena recalcar, solo el 15% de la población económicamente activa declara renta, pero más aún, menos del 7% de la población económicamente activa paga impuesto de renta. Es decir, que muchos de los declarantes no pagan, casi la mitad de los declarantes no pagan ningún impuesto de renta. Esto quiere decir que existe un margen muy, muy amplio para aumentar el recaudo por concepto de impuesto de renta de personas naturales. Pero no solamente eso, sino por el hecho de que el recaudo tributario de las personas naturales por concepto de impuesto de renta sea tan bajito, da una oportunidad enorme para construir un impuesto de renta mucho más simple y mucho más eficiente. Y acá en el observatorio queremos hacer énfasis en esta posibilidad que voy a discutir más adelante. De hecho, que va a discutir a continuación. Primero, la reforma, en términos de personas naturales, la reforma tiene un elemento muy positivo y es que la base gravable es mucho más sensible a el número de dependientes. Antes, sencillamente, uno tenía derecho a descontar hasta el 10%, disminuir la base gravable hasta en un 10%, solamente por tener dependientes. Ahora, por cada dependiente se pueden descontar hasta 230.000 pesos mensuales, o hasta un máximo de 4 dependientes. Y esto es muy positivo porque no es lo mismo un hogar de 10, que recibe ingresos mensuales de 10 millones de pesos, pero con una sola persona, a un hogar que recibe los mismos 10 millones de pesos, pero donde son 4 personas y 3 de ellas son dependientes. La realidad económica es completamente distinta y por lo tanto la tributación debería reflejar esta realidad. Dicho eso, 230.000 pesos
mensuales es muy poquito. Creemos que la base graduada debería ser aún más sensible al número de dependientes. Incluso podría ser tan sensible a que haya una deducción de hasta 1 millón de pesos por cada dependiente, siempre y cuando se reduzcan otras exenciones y deducciones del impuesto de renta de las personas naturales. Y finalmente, y relacionado con el tema de la ampliación de la base de declarantes, es importante también resaltar que hay una oportunidad muy grande de simplificar muchísimo, muchísimo, muchísimo la declaración de renta para personas naturales con un sacrificio muy pequeño de recaudo. En el Observatorio Fiscal hemos venido insistiendo en una tarifa única para el impuesto de renta. En particular, lo que estamos proponiendo es que si uno tiene unos ingresos por debajo de cierto umbral, la tarifa sea del 0%. Pero si los ingresos superan ese umbral, todos los ingresos que superen ese umbral estén grabados a una tarifa del 20%. De hecho, todo lo que ha pasado en la discusión respecto a dividendos y ganancias ocasionales ha desembocado en que la nueva versión de la reforma tributaria tenga un impuesto de las ganancias ocasionales que sea del 15% o el 25% dependiendo del origen. Noten ustedes que eso es precisamente un promedio simple del 20%. Y mientras tanto, los dividendos pasan a sumarse a todas las demás rentas, pero tienen un descuento de 19% sobre el impuesto, dado que las tarifas marginales en el impuesto de renta van desde el 0 al 39%. Esto quiere decir que la máxima tarifa que se paga sobre los dividendos llega a ser del 20%. Pero precisamente como la mayoría de dividendos se reparte para gente rica, esto quiere decir que la mayoría de dividendos van a enfrentar una tarifa del 20%. Entonces, los dividendos van a enfrentar una tarifa del 20%, las ganancias ocasionales una tarifa que en promedio es del 20%. Es mucho más sencillo aprovechar esta oportunidad para juntar todas las rentas, ganancias ocasionales, dividendos, pensiones, ingresos laborales, ingresos no laborales, ganancias de capital, juntarlas en una sola y grabar a todas esas rentas que sumen cierto umbral al 20%. Es así de simple. No hay ninguna necesidad de que el impuesto de renta como está hoy sea tan complicado como es. Debemos aprovechar esta oportunidad para hacer del impuesto de renta a las personas naturales algo mucho más sencillo, y el Observatorio Fiscal creemos que las ganancias en términos de simplicidad y eficiencia de esta propuesta sobrepasan por mucho los costos que puedan tener en términos de recaudo y en términos de progresividad. De hecho, los impactos sobre la progresividad son muy pequeños y solamente se notan para niveles de ingreso muy, muy, muy altos, o sea, muy, muy poquitas personas. Y en términos de recaudo son solo un costo de 2.5 billones de pesos. Pero traten de imaginar lo simple que sería tratar de hacer una declaración de renta, donde sencillamente se suman todos los ingresos y lo que supere cierto umbral se cobra el 20%. Es así de simple que podría llegar a ser el impuesto de renta para personas naturales. Creemos del Observatorio Fiscal que los medios nos ayudan a impulsar esta iniciativa que creemos que es muy beneficiosa para la sociedad. Y por último, pues con todos los problemas fiscales, con toda la situación mundial que hace que el endeudamiento sea muy costoso y de hecho imposible bajo las condiciones fiscales actuales, sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, es importante acelerar el desmonte de los subsidios combustibles. Sabemos, reiteramos, que es políticamente muy difícil, pero el solo hecho de que con esta medida se pueda casi que eliminar la pobreza, si se implementan de manera muy efectiva y eficiente las políticas adecuadas que nosotros tenemos en otro informe que sacamos hace algunos años, pues es un argumento suficiente para hacer este desmonte de subsidios algo prioritario para el país. Y alternativamente, pues va a permitir que el gobierno obtenga los recursos para ciertas cosas que quiera hacer, como por ejemplo la reforma agraria, sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país. Pues eso es básicamente un resumen del informe. Invitamos a que lo descarguen de la página web ofiscal.org, que lo estudien, que nos den sus comentarios, que lo compartan, y esperamos que sirva esto como una oportunidad para el debate, para todas estas oportunidades de mejora, y bueno, esperamos que lo disfruten. Y por supuesto, pues lo que vamos a hacer ahora es darles un espacio de preguntas sobre este informe.
Y bueno, somos todo oídos y nos alegra tenerlos acá. Sí, Semana, por favor. Hola, buenos días. Marta Morales le habla. Pues primero agradecer porque me parece muy interesante el análisis que hicieron. Coincido con muchas cosas. Hola, Quisiera hola. como hacerle, digamos, confirmar si, porque uno tiene la percepción con todos los datos que ustedes han presentado, que hasta el momento la reforma como que está siendo un fracaso, porque no tiene ni siquiera el principio de sencillez, ni el de eficiencia, ni el de equidad, progresividad. Entonces, parecería como si pues estuviera fracasando, porque la expectativa que teníamos los colombianos en este gobierno que se llama, que se ha dado en llamar del cambio, era que fuera algo diferente. Y usted mismo ha mencionado que en el Congreso hubo una procesión de voces que son las que hacen eco, que son principalmente las de los gremios, y que realmente están logrando cambiar mucho de lo que uno pensaba originalmente que era como lo adecuado, que era una reforma que tenía un montón de iniciativas como justas. Entonces, uno ve que la cosa como que no va tan bien hasta este momento y ya falta muy poco para que se apruebe definitivamente la reforma. Entonces, eran esas dos cosas. Confirmar si la conclusión que tiene el observatorio es que hasta el momento la reforma está, digamos que fracasando un poco. Y la parte 2 la segunda pregunta era el tema de cómo hacer con el Congreso, porque es que también el Congreso frena y cambia muchas cosas que podrían ser buenas, escuchando precisamente esas voces que pesan. Muchísimas gracias. No, definitivamente la conclusión del observatorio es que la reforma tributaria tal como está muy lejos de nuestras expectativas, muy lejos, y tiene muchísimas oportunidades de mejora. En particular, muchísimas mejoras tanto en el tema de impuesto de renta para personas jurídicas como impuesto de renta para personas naturales. También tiene cosas que vemos positivas, como el impuesto al patrimonio y como los impuestos de las pensiones, pero ciertamente el margen de mejora es muy grande. Tienes cosas que no nos gustan, ciertas sobretasas, la falta de agresividad a la hora de eh, reducir más beneficios tributarios, pero en general la conclusión es que definitivamente, precisamente por su paso político, el resultado que tenemos hasta ahora es definitivamente no es mejor de lo que se presentó el 8 de agosto de este año. Está muy lejos de nuestras expectativas y hay muchísimas oportunidades de mejora. Lo cual nos lleva al segundo punto sobre el proceso político. Acá vale la pena mencionar algo que mencionamos en el informe, pero no mencioné en esta presentación. Y es que hubo un espacio donde básicamente a puerta cerrada se negociaban los cambios en la reforma tributaria con los ponentes de la reforma. Y en estas reuniones no hubo espacio de participación ciudadana. Ni siquiera hubo la posibilidad de mirar qué se estaba discutiendo. El resultado fue que se presentó un martes y el jueves ya está siendo aprobada. ¿Qué espacio de discusión hay? ¿Para qué están las comisiones económicas? Para que no solamente para que lo debatan, pero para que lo debaten de manera pública. Y por supuesto, un proceso así, donde de un día para otro se aprueban una nueva versión que solamente se conoce al público pocos días o pocas horas antes, pues es muy difícil que haya mejor participación ciudadana en el proceso político. Sí es muy lamentable el proceso que se lleva a cabo, que no es algo nuevo, que viene de tiempo atrás, pero no podemos sencillamente tolerar este tipo de situaciones donde se debaten las cosas de espaldas al país solamente porque han sido la tradición.
Y ciertamente también hay que señalar que no solamente el gobierno presentó una reforma que estaba lejos de las expectativas, no solamente el Congreso hace las cosas a veces a puerta cerrada, sino que además los gremios hacen presión y hacen lobby, tratando de proteger sus privilegios, cuando lo óptimo hubiera sido que ellos, ojalá en cabeza del Consejo Gremial, por ejemplo, hubieran tratado de llegar con una contrapropuesta mucho mejor que la que tenía el gobierno, pero lo que se dedicaron fue a proteger sus privilegios y el resultado es que tenemos una versión de la reforma que es peor que la que se presentó el 8 de agosto. Oliver, muchas gracias. Vamos con Miguel Orlando de Vanguardia. Miguel, adelante, puedes activar tu micrófono. Hola Alejandro, hola Oliver, buenos días. Mi pregunta va encaminado en lo último que dijo Oliver. Ahorita lo recalcas y en la presentación lo dijiste que te pareció muy egoísta la actitud o cómo se plantearon los gremios frente a la tributaria, porque cada uno de ellos fue a proteger sus intereses, a jalar por su lado, y no hubo una contrapropuesta. ¿Crees que al faltar, como el ministro al principio dijo, si ustedes quieren, cuando lanzó esa oportunidad pues a los gremios, a los empresarios, si ustedes quieren cambiar algo de la reforma, pues presenten propuestas? ¿Crees que al faltar esas contrapropuestas de los empresarios y de los gremios, hoy la reforma tributaria, como decías, es la que parece muy agresiva contra los empresarios y especialmente contra el sector minero energético? No, efectivamente, el error fue dar un espacio para contrapropuestas en plural, cuando lo óptimo hubiera sido una sola contrapropuesta. Pero esto ya no es culpa del gobierno, esto es falta de coordinación de los gremios para poder presentar una cosa que fuera mucho mejor para el sector empresarial, para la actividad económica, que finalmente es el motor de la economía. Eso no es innegable. Pero si en vez de pensar en por ejemplo, en tratar de reducir la tarifa general del impuesto de renta para personas jurídicas, al mismo tiempo que se eliminan ciertos beneficios tributarios para ciertas actividades económicas privilegiadas, lo que se hace es, cada sector pide que no se les quite su beneficio y a cambio se le dice que se le cobre a otros, pues el resultado es lo que tenemos, que como dije, está muy, muy lejos de las expectativas que tenemos. Y de la reforma tributaria que realmente merece el país, porque claramente también es entendible que estamos en esas circunstancias donde la situación fiscal es muy delicada y se va a poner peor por las circunstancias internacionales y por la desaceleración de la economía. Pero mientras que sigamos esta dinámica de solamente hacer reformas tributarias para aumentar el recaudo y no para reformarla de tal no de tal forma que reformemos el estatuto tributario para hacer una reforma verdaderamente estructural, que busque una estructura tributaria más eficiente y no aumentar el recaudo, pues vamos a seguir teniendo estos resultados que desafortunadamente son muy subóptimos. Dicho esto, ojalá se impulsen ciertas, hay un pequeño margen de espacio para tratar de corregir muchas cosas. Ojalá en las plenarias se traten de implementar no solamente algunas de las cosas que proponemos en los acuerdos fiscales, sino también otras propuestas que ojalá sean constructivas y positivas y que estén buscando no proteger ciertos privilegios económicos, sino más bien una mejor estructura tributaria para el país. Muchas gracias, Oliver. Vamos con Leonardo Fabio de La Opinión. Leonardo, adelante. Buen día, director, ¿cómo está? Bueno, 3 preguntas claves para esta zona de frontera. Uno, usted dice que quitando los subsidios al combustible no sería necesaria una reforma tributaria. Sin embargo, se tomaría en cuenta lo que esta medida implicaría a los bolsillos de los más pobres, teniendo en cuenta su impacto en la canasta familiar, en el servicio de transporte, y no incentivaría el contrabando en zona de frontera, como han dicho algunos gremios. Lo otro es que las zonas francas, entre ellas la de Cúcuta, han alertado sobre la pérdida de empleo
por la reforma tributaria en cuanto a ese umbral que están imponiendo. Y lo tercero son las protestas por parte de los tenderos que se quejan de esos impuestos saludables que disminuirían sus ingresos. ¿Qué decir de esos 3 puntos de la reforma? Muchísimas gracias. Sobre los subsidios combustibles. Primero, hay que aclarar que en estos momentos el contrabando no se da del exterior al interior, sino desde Colombia hacia el exterior. Eso es lo suficientemente fuerte para desmontar los subsidios a los combustibles. Desafortunadamente, incluso en las zonas de frontera hay unas mafias que hacen este tipo de operaciones y solo eso es una motivación suficiente para desmontar los subsidios a los combustibles y los privilegios que tienen las zonas de frontera. Dicho esto, es cierto que el desmonte de los subsidios va a tener un impacto sobre los costos de transporte y por lo tanto sobre la inflación. Pero al mismo tiempo vale la pena recordar que en la medida en que se desmontan estos subsidios, hay unos recursos disponibles que se pueden utilizar para subsanar los problemas de pobreza que se puedan generar. No es justo, por ejemplo, que alguien rico acá en Bogotá tenga un subsidio de combustible. No, lo justo es desmontar esos subsidios y que con esos recursos busquemos a las personas que realmente serían afectadas las personas pobres que serían afectadas por el desmonte de subsidio y tratar de canalizar recursos hacia ellos, en particularmente los más vulnerables que por la carestía de los alimentos podrían enfrentar situaciones de hambre. Obviamente, eso tiene problemas de implementación, pero el solo hecho de que sea tanto dinero y que sea suficiente para casi erradicar la pobreza del país, pues, lo cual sería muy difícil, pero teóricamente es posible con ese volumen de dinero, pues es un argumento suficiente para desmontar los subsidios a los combustibles. Nosotros tampoco estamos diciendo que se pueden desmontar de la noche a la mañana, sabemos que eso no es posible. Lo que estamos pidiendo es que se desmonten de manera mucho más desacelerada. Con respecto al tema del empleo, realmente si hay un sector que tiene motivos para estar preocupados por la reforma tributaria, es el sector minero energético. El resto, realmente, el efecto es muy pequeño, y no entiendo de dónde salen esas preocupaciones con respecto al empleo, a no ser que estemos hablando del empleo en el sector minero energético, y ahí sí hay una preocupación muy válida respecto a la reforma tributaria, porque básicamente la reforma tributaria está rindiéndose con respecto al recaudo de las personas naturales y rindiéndose respecto al recaudo de las demás empresas y focalizándose solamente en este sector. Entonces, esa es la verdadera preocupación. Y lo mismo aplica para el caso de los impuestos saludables. Nosotros calculamos que realmente, por ejemplo, para algunas, con la nueva versión de la reforma tributaria, el aumento del costo de ciertos bienes puede ser del 3, 6, máximo 10%, pero recordemos que los tenderos tienen una canasta de bienes muy amplia, lo suficiente para no tener que preocuparse por esto, y teniendo en cuenta además que este impuesto no necesariamente lo pagan los tenderos, sino lo pagan los consumidores. Entonces, creo que hay unos temores infundados respecto a este tema para el caso de los tenderos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pero un momento, por favor. Yo quisiera repetir otra pregunta, o sea, utilizar otra vez el espacio para preguntar algo con relación Semana. a la propuesta de la Semana, tarifa. adelante, por favor. ¿Me escuchas? Sí. Sí, ahora sí. Con relación a la propuesta de tarifa única del impuesto de renta, que me parece una cosa interesante porque pues sería realmente simplificar. Pero ¿cuál es la razón por la entiendo que eso es lo mismo que se llama flat tax, ¿cierto? ¿Cuál es la razón por la cual aquí en Colombia nunca se ha podido lograr eso? Porque suena, pues, digamos que equitativo que una persona por el ingreso que tenga le cobren un impuesto igualitico para todo el mundo, que es lo justo, ¿no? Porque todos usamos lo que se financia con los impuestos. Entonces, ¿cuál es la razón por la que nunca se ha podido? Porque yo he escuchado muchas veces que se habla de que hay que simplificar y todo eso, pero
esto que está ahí como a la mano nunca se ha podido hacer. ¿Qué es lo que pasa ahí? No, esa es una excelente pregunta. Técnicamente no es un flat tax porque un flat tax es una tarifa única. Y en realidad en nuestra propuesta hay dos tarifas. Una del 0% para los ingresos bajitos y otra del 20% para los ingresos que superen cierto umbral. Pero se parece mucho a la propuesta de flat tax. ¿Cuál es el problema? El problema es que naturalmente hoy en día algunas pocas personas tienen tasas de tributación del 28%, 33%, 35%, 39%. Realmente las que alcanzan la tasa del 35-39% son muy poquitas. Incluso 33% también. Tal vez algunas alcancen la del 28%. Y por supuesto, para estas pocas personas que son personas adineradas, implementar esta medida implica una reducción en su carga tributaria, en principio. Y por lo tanto, el contraargumento de esta propuesta es que es regresivo. Nosotros hicimos unos cálculos sobre el impacto, sobre la progresividad, y efectivamente encontramos que es regresivo en el sentido de que estos cambios que proponemos no afectan casi a nadie, solamente a las personas muy ricas le disminuiría su carga tributaria. Entonces, en ese sentido, sí, es regresivo, pero sorprendentemente es regresivo para niveles de ingresos ya exageradamente altos, que son muy poquitas personas. Entonces yo creo que los cálculos que hicimos ayudan a mostrar que efectivamente es teóricamente cierto, es decir, hay un deterioro en la progresividad, pero ese deterioro es muy pequeño porque solamente es un beneficio para las personas muy ricas y como consecuencia, el impacto que hay sobre el recaudo también es muy pequeño, de solamente 2.5 billones. Pero este impacto sobre el recaudo no tiene en cuenta las ganancias en términos de simplicidad y eficiencia. Creemos que un sistema tributario casi de simple permitiría ampliar la base de declarantes, disminuir la ilusión, incentivar la actividad económica y eso puede generar como efecto que no tenemos duda que el impacto sobre el recaudo sería aún menor. No lo hemos cuantificado, pero sencillamente estamos convencidos que sería muchísimo menor. Incluso cabe la posibilidad que el impacto sobre el recaudo sea positivo. Entonces, hay un impacto sobre el recaudo negativo, pero lo que mostramos es que es muy pequeño. Hay un impacto hay un deterioro de la progresividad que existe, pero también el deterioro es muy pequeño. Pero imaginar las ganancias en términos de eficiencia y simplicidad creo que hacen que los beneficios de esta medida superen con muchas creces a los costos. Oliver, perfecto. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Queremos invitar si hay alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer acerca del proyecto, con muchísimo gusto. Tenemos... Alejandro, quiero Sí. hacer una última pregunta y es, según sus cálculos, Oliver, dices que los que llevan el gran peso de esta reforma es el sector minero energético. Más o menos, ¿cuánto sería el aumento de carga fiscal para este sector y cuánto terminarían tributando? Que uno pueda decir, de verdad, se van a afectar, va a afectar la inversión, va a afectar el empleo, va a afectar pues los proyectos a futuro. Bueno, primero recordemos que lo que se hizo es, ya no se va a implementar un impuesto sobre las exportaciones de petróleo, oro y carbón. Ahora lo que va a haber es una sobretasa. Para el sector petrolero va a ser del 10% en el 2023, del 7.5% en el 2024 y del 5% en el 2025. Entonces, naturalmente, eso ya nos da una noción de cuál es el impacto sobre la carga tributaria de estas empresas. Adicional a eso, ya no se puede deducir el ICA de la declaración de renta de estas empresas y por lo tanto el impacto es muy grande y de ahí viene los 11 billones de pesos que se esperan de recaudo. Pues estos 11 billones de pesos que se esperan del sector minero energético básicamente representan la mitad del recaudo de la reforma tributaria. Naturalmente, estas sobretasas pues van a tener un impacto sobre la inversión del sector y por lo tanto sobre el empleo.
Muchas gracias, Oliver. Miguel, ¿algo que quieras agregar? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Así que de esta forma llegamos al final de esta rueda de prensa. Al final de esta rueda de prensa quiero invitarlos e invitarlas a que se ingresen a nuestra página de internet www.ofiscal.org y a nuestras redes sociales donde podrán encontrar el informe completo. Igualmente, en unos minutos les compartiré el informe a través de WhatsApp y por correo electrónico. Si tienen alguna duda, algún comentario, quisieran ampliar alguna información, algún punto que tocamos en esta rueda de prensa, pues con mucho gusto yo estoy y estamos todos muy atentos para poderlos apoyar. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un verdadero gusto contar con ustedes y hasta una próxima oportunidad. Que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Gracias.